Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar en el análisis del panorama electoral del país. Lolo Echeverría, periodista, está con nosotros. Lolo, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Con lo ocurrido el domingo, después del proceso electoral, los resultados y sobre todo el ambiente de paz que se respiró pese a todos los pronósticos con lo que precedía al 20 de agosto, ¿qué podemos pensar de lo que se viene en este tiempo para el 15 de octubre? ¿Será que tenemos un camino más tranquilo, por lo menos con más altura, por lo menos con menos violencia, o es imposible de todos modos vaticinar nada? Buen día, Lolo. Buen día, Milton. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de Sucesos. Me parece que no va a ser tan tranquila la segunda vuelta como podría parecer o podría esperarse, dado que en apariencia Daniel Noboa tiene más facilidad para acumular apoyos adicionales que Luisa González. Sin embargo, aparecerá una oposición entre los dos candidatos que puede llevar a la polarización, porque por las características de la primera vuelta electoral, el candidato Noboa pasó, como se dice normalmente, pasó de agache, es decir, como un submarino que emergió solamente en la última semana. De manera que no era blanco de las críticas ni la oposición de los demás candidatos que no veían en él un rival. En la segunda vuelta va a ser diferente. Entonces van a aparecer las cosas que no aparecieron acerca de él en la primera vuelta electoral. Ya el expresidente, el prófugo Rafael Correa, que hace campaña a vista y paciencia al Consejo Nacional Electoral, ha dicho que Noboa quería ser candidato de la Revolución Ciudadana. De manera que hay unos nexos. El segundo partido más importante que vamos a tener en la Asamblea Nacional le pide explicaciones, le pide aclaraciones respecto de cuáles son sus relaciones con el correísmo. Y esto es apenas el comienzo, porque la campaña electoral se ha tomado unos días de vacancia, pero ya empezará la campaña y no va a ser tan tranquila como aparentaba. De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales los primeros ataques que enfilan contra el candidato Noboa especialmente, y claro, obviamente se sabe de dónde vienen y se sabe cuáles son las herramientas que se van a utilizar, porque además, viendo el nivel de apoyos que puede sumar, como usted mismo dice, Lolo, en el panorama electoral, quien se ha pronunciado en favor de votar por Luisa González, aparte del correísmo, ha sido Bolívar Armijos, con el punto 38%, que tampoco significa mucho. Más bien, Noboa empieza a acumular socialcristianos, empieza a acumular las voces de Construye, empieza a acumular el apoyo del partido de Otto Sonnenhorner o quienes apoyaron a Otto, etcétera. Si bien los votos no son endosables, creo que sí se puede guiar con una recomendación de los líderes a los electores. Entonces, ahí tiene ventaja Noboa. Sí, digamos que no es automático el endoso de votos, pero es previsible que la mayoría de los electores de los otros candidatos se vayan a Daniel Noboa. No es automático el endoso, porque los electores que se quedaron sin candidato ya no sienten ninguna obligación con el candidato y pueden empezar a buscar otras eh, factores de decisión. Pero sí, de todas maneras, la mayoría sí se inclinará como se inclinan los voceros o los líderes de los partidos que quedaron fuera en la primera vuelta. Y en ese sentido es evidente que Daniel Noboa tiene más posibilidades de sumar votos. La única duda es acerca del nivel al que llegó en la primera vuelta el correísmo, que alcanzó el 40%. Pudiera recuperar eso. En todo caso, estas circunstancias van a cambiar no solamente
el hecho de que haya solo dos candidatos, la polarización, que se recupere de alguna manera el, el esquema de correísmo y anticorreísmo, sino que los candidatos deberán cambiar la estrategia de su campaña. Noboa, por ejemplo, ha empezado a hacer aclaraciones respecto de lo que contiene su programa de gobierno, respecto del IES, del Banco Central, de la dolarización, etcétera. Pero esas aclaraciones son bien recibidas, son fáciles de hacer. Lo que es difícil de hacer y lo que es difícil de cambiar es el correísmo, que ya tuvo una experiencia de gobierno y todos sabemos exactamente lo que hizo. Y esto sí no se puede cambiar porque no se puede borrar el pasado, Milton. Lolo, buenos días. Me saluda Verónica Larrea. Yo quiero hablar acerca de lo que le espera al nuevo presidente de la República o presidenta de la República y que tiene que ver con la gobernabilidad que le daría la Asamblea Nacional. Ya vemos cómo se va configurando esta nueva asamblea. Por ejemplo, Revolución Ciudadana consigue al menos 50 asambleístas, de quizás la fuerza más grande. Construye, llegó a más o menos unos 30 asambleístas. También está el Partido Social Cristiano y la alianza de Daniel Noboa, ADN, que podrían consolidarse también como bancadas. ¿Cómo vemos esa configuración de cara a una gobernabilidad, de cara a que se puedan atender los problemas de la sociedad ecuatoriana? Buen día, Verónica. Creo que la Asamblea Nacional va a estar más en los mismos términos aproximadamente de la campaña de la Asamblea anterior, es decir, equilibrada entre dos posiciones antagónicas. Lo que sí puede cambiar es el modo, la conducta de los bloques legislativos, porque algo habrán aprendido de la asamblea anterior y la suerte que corrió esa asamblea. El rechazo masivo del pueblo ecuatoriano, doblemente expresado, no solo porque tenía índices bajísimos de apoyo, sino que también mereció el apoyo en un 80% de la destitución decidida por el presidente, a pesar de que el presidente tampoco ha sido ni es popular. De manera que la experiencia esa obligará en alguna manera por lo menos a pensar cuál debe ser la conducta de un asambleísta. Pero en términos reales estará relativamente equilibrado, por eso creo que el presidente Noboa, el candidato a la presidencia Noboa se ha adelantado a señalar que intentará negociar proyecto por proyecto y no hacer ni intentar un, un bloque mayoritario estable o permanente. Esto tendremos nuevamente, y cuando vemos, por ejemplo, que hay reticencias en los bloques que van a participar en la asamblea para apoyar a uno u otro candidato, es porque se apuntan a establecerse en un terreno intermedio que les permita negociar, buscar cargos dentro de la asamblea o quién sabe fuera, pero esa ha sido la conducta de la política y en ese sentido no creo que cambie mucho la conducta de los asambleístas en la nueva asamblea, Verónica. Ahora, más bien, hablemos un poco de lo que va a pasar hasta el 15 de octubre. Ya las cosas de la Asamblea están dadas y más o menos la composición es parecida a la última, ¿no? Con una primera minoría con gran poder del correísmo, sin embargo, va a necesitar sumar para poder hacer la aprobación de lo que ellos busquen aprobar. ¿Cómo ganar las elecciones del 15 de octubre? ¿Cómo Daniel Noboa, como usted decía, vino como un submarino? Otros dicen, pasó siempre bajo el radar. Entonces solamente apareció en el último momento, no sumó críticas y por eso emergió. Pero también el voto, si nos ponemos a analizar la composición del voto de estas elecciones, habla mucho de que los jóvenes se decidieron por varias cosas, por ver el debate, por participar en la política y por votar, por ejercer ese derecho del voto. Es decir, estos nuevos ingredientes en una democracia. Sí, uno de los factores, Milton, será el voto juvenil. Los dos candidatos aspirarán a buscar el voto juvenil, porque aparece que sí estuvo la juventud con Noboa, pero no en su totalidad, sino que se dividió
entre Noboa y Topic. De hecho, Topic se lleva el voto joven, ¿no? Así es, la mayoría. Y Ujú. entonces ambos tienen que conquistar ese voto porque ya se ve que los jóvenes no tienen los mismos factores de decisión que la población adulta, porque no tienen la experiencia del pasado, porque no conocen lo que pasó en este país, ni las formas como se gobernó. Entonces, con esa ausencia de esa experiencia, pueden sucumbir de nuevo a las propuestas imposibles, a las ofertas facilitonas que después va a ser difícil de cumplir. Pero bueno, digamos que ambas candidaturas tienen unos factores críticos que tendrán que resolver. El correísmo tendrá que resolver los problemas que tuvo y que confrontaron con la sociedad, como son, por ejemplo, la afectación a la libertad de prensa, eh, la, la, el discurso un poco escondido, pero evidente, en contra de la dolarización, porque para el populismo de izquierda la dolarización es un castigo. El populismo se basa en la capacidad de repartir dinero. Y como no genera dinero el populismo, entonces tiene que devaluar la moneda. Cuando hay dolarización no hay esos mecanismos de poder y esos mecanismos de distribución. Y entonces ahí tiene esa ambigüedad de que por un lado defiende la dolarización, pero sus políticas y sus declaraciones anteriores conducen a poner en duda la dolarización. Y ahí hay un factor crítico, muy crítico, para la población que abrazó el dólar como una tabla de salvación para evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva y la devaluación de la moneda. De otro lado, a Noboa le endilgarán lo de siempre, lo que la izquierda siempre acusa a la derecha, de ser una oligarquía que solo se preocupa de los niveles más altos de la población y que se olvida de los sectores más populares, que son los castigados por la crisis económica. Entonces, tiene que eliminar toda esta estrategia de la izquierda que no es solo nacional, sino también internacional y que viene de muy lejos de atrás y que no es fácil tampoco de diluir porque ya se ha visto que este sector de derecha no tiene facilidades para conectar con el pueblo. De manera que ahí tienen ambos unos factores críticos que resolver en el transcurso de la campaña y mutuamente se endilgarán el viejo discurso que ya se conoce entre izquierda y derecha. Son las 8:39, estamos conversando con Lolo Echeverría, periodista, sobre la situación electoral del país. No, le podemos decir que estas elecciones también la ciudadanía se llega polarizada, vamos a estar en esta cuestión de escoger entre el correísmo y el anticorreísmo o no necesariamente. Yo creo que se va a recuperar esa polarización entre correísmo y anticorreísmo y resulta inevitable por la experiencia que tuvimos ya en el pasado, que fue traumática en algunos aspectos, y por las conexiones internacionales que tiene el correísmo. Estas conexiones con Venezuela, con Nicaragua, con Rusia, inclusive con Argentina, todas esas conexiones también indican cuál es la línea de gobierno, cuál es el modelo económico que tiene, y esto no se puede ocultar, así que volverá la polarización. Y creo que no solamente la polarización entre los dos candidatos, sino también entre los electores y todos los que están también por definirse, verán en este factor una posibilidad de definirse en un sentido o en otro. Esto va a hacer que la campaña sea un tanto áspera y que la población también se le exija, se le obligue a tomar una decisión en este contexto. Eh, Sin embargo, yo creo que hay un factor interesante que ha pasado en la primera vuelta y es la consulta popular, porque
la democracia representativa está en problemas, está en crisis, también no solo en el país, sino fuera. Y esto significa que la democracia está buscando un nuevo modelo para tomar decisiones porque el mecanismo de la representación no ha funcionado en la medida en que los partidos no buscan poner las mejores personas al servicio de la sociedad, sino a su propio servicio los candidatos que compran los votos, compran los partidos o los partidos alquilan candidatos, etcétera. En esas condiciones no hay una verdadera representación. Y el pueblo, cuando se le dio la posibilidad de elegir lo que los políticos no pueden conciliar, no pueden decidir, entonces ha ejercido, ha mostrado un modelo de democracia participativa. Y es interesante darse cuenta de que eligió, tomó una decisión con un 60% de inclinación a una de las tesis, y es una votación que tiene más que los dos candidatos finalistas juntos. De manera que esto nos indica un camino de una democracia participativa que puede tener sentido en el Ecuador para salir de esta polarización política. Lolo, gracias.